Muy buenos días, querida familia. Un abrazo gigantesco. Gracia y paz. Qué alegría saludarlos. Hacía rato no tenía la compañía de mi hermanazo y amigazo, Jason Ferreira. Y aprovecho para saludar a tu amado padre, mi hermano Ferreira, y a tu amada madre, también la profesora. Ellos dos son profesores los dos. Un segundo. Y los recuerdo con mucho cariño. Me los saludas a tu esposa también y a tu niña. Y los saludamos a ustedes, hermanos y hermanas, que siempre están pendientes de los programas, que los disfrutan, que pueden aprender de esto y también decir, con esto no estoy de acuerdo. Eso es bienvenido desde que ustedes lo hagan con respeto. Jason, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Nata, por aquí volvimos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Gracias Jason. gracias por la invitación. Habíamos venido las veces anteriores a contar una experiencia personal. Hoy vamos a ir un poquito más allá. Y, y hace unos días que te conté la idea de tener el tema que vamos a tener hoy, que es un conversatorio, ¿no? O Sí, sea, señor. siéntanse en libertad de hecho voy a estar como activo en el chat a ver quién escribe por ahí, y cuando tú quieras interrumpir, pues no pasa nada. O sea, no hay ningún inconveniente en las opiniones de todos, porque nos va a enriquecer, porque es un tema que creo yo sufrimos todos, y cada quien tiene un tapujo que necesita quitarse sí o sí. O sea, eso sí no es, necesitamos quitar tapujos de la vida y empezar a vivir libres y no vivir en hipocresía. Entonces, esa es la idea de hoy. Amén. Los temas con Jason siempre son muy reflexivos. Él estudia bastante, piensa bastante, medita mucho y sobre todo ama mucho al Señor. Le mandamos un abrazo a Julia Méndez, que fue la primera que saludó. Juan Díaz, nuestro hermano también, un abrazo. Dice, buenos días, hermanos, saludos. Y Damaris Guerra dice, muchas bendiciones, queridos hermanos. Gracias, Damaris. Dios te bendiga. Que Dios bendiga a Julia, a Juan, a Damaris y a toda su familia. Gracias por ser los primeros en comentar. Son bienvenidísimos todos los comentarios, incluso si alguno está en contra de lo que vamos a compartir hoy. Así que, Jason, el tiempo es tuyo. Aquí leemos. No, pero no te vayas. No, yo no me voy a ir. Bueno, es que me da risa porque antes de iniciar este tema, tú estabas hablando con una persona de algo que hace unos años decía que no podían hablar porque era pecado. Y el tema de hoy tiene que ver con eso. Y yo quiero a las personas que están conectadas, veo aquí en el chat 15, no sé si estamos viendo lo mismo. Y a medida que vayan llegando, pueden escribir tranquilamente y los voy a leer. Y cada vez que haya algo, tú me avisas o aquí miramos. Quiero que me ayuden y descubramos en esta mañana cosas que nosotros creímos y toda la vida creímos que eran pecado y que hoy en día sentimos que no es pecado. Porque en el proceso de construcción, de transformación, de construir ideas y construir sobre Cristo, nosotros nos vamos dando cuenta que hay cosas con las que a nosotros nos enseñan: haz esto, no haz esto, come esto, no come esto, ponte esto, no te pongas, y vamos de acuerdo a lo que nosotros nos enseñaron. Hay cosas en las que nosotros vamos diciendo, esto es pecado, esto no es pecado, esto está bien, esto está mal, y a todo mundo, como nos paramos y muchas veces lo dije en la iglesia, nos paramos en una plataforma, no sé cómo llamar eso, nos paramos en una plataforma moral y sacamos el santómetro, o sea, lo que nos va a medir a nosotros la santidad. Entonces, nosotros somos más santos cuando cumplimos nuestras propias normas, pero se nos olvida que la santidad viene de depender 100% de Dios. Si nosotros no dependemos de Dios, y en algunas ocasiones que he venido acá y me han escuchado, y en los comentarios que he hecho también en otras presentaciones que han tenido muchos expositores, me han escuchado, me han leído decir que cualquier cosa, por buena que sea, si Cristo no es el centro, automáticamente se convierte en tóxica. Entonces voy a empezar compartiendo. A ver, ayúdenme
escriban libremente, tranquilos, aquí no va a pasar nada. Cosas que a ustedes les enseñaron que eran pecado y hoy en día no son, o cosas que creen que es pecado. Y el tema aquí dice, o la diapositiva inicial original era qué es pecado y qué no es pecado. Y no sé si algunos de ustedes, de pronto el que llega por el título, viene pensando que yo voy a dar una lista de cosas que sí son pecado y de cosas que no son pecado. Y nada, y de esa fue de las cosas que aprendí en... Oh, mire. Oiga, esto empezó candente. No, no hemos empezado. Empezamos, como dicen en el fútbol, con los taches arriba. Decía yo, escriban, compartan, miren. Por experiencia personal de unos años para acá, yo he aprendido que pecado es estar desconectado de Dios. O sea, yo aquí no voy a venir a darle a usted una lista de cosas que puede hacer o que no puede hacer y más adelante me va a entender el por qué. Entonces, a ver, Nata, ayúdame a lo que pusiste hace rato, lo que acabaste de poner en, tú pones que dos esposos tengan intimidad el viernes de noche o el sábado. O sea, eso es algo que se nos enseñó y aún a día de hoy todavía hay debate, aunque ya las últimas generaciones que se han levantado ya son más abiertas a ese tema. ¿Por qué es pecado tener intimidad el viernes de noche o el sábado? ¿Cuál es el pecado? ¿Que porque nos desconectamos de Dios? ¿Que porque Él se viola el sábado? ¿Que porque... Eso no es pecado. No es pecado, porque hasta el mismo Pablo dice, no se separen de sino ser para la oración, de resto manténganse unidos. Por ejemplo, empezamos en ese tipo de cosas. Voy a empezar, ¿tú me ayudas con la presentación o la pongo yo desde aquí? Ah, ok, está ahí. A ver, dice, antes de seguir, dice Juan Díaz, gracias, dice, tengo un amigo musulmán, o tú puedes poner el comentario, ¿no? O los hacemos más adelante. Bueno, ahí está, listo. Dice, tengo un amigo musulmán que no come cerdo y nosotros los cristianos sí comemos y no nos sentimos mal por un tiempo. Yo no tomaba café porque me enseñó que era pecado. Bueno, voy a ir a 1 Corintios 8. Este tema está tomado de 1 Corintios 8 y el subtítulo del tema dice el criterio del conocimiento. En otras versiones dice reglas acerca del comer, reglas acerca de la comida y la bebida, dicen en otras versiones. Tomo unos versos, dice Pablo. Ahora paso al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. O sea, Pablo en este capítulo habla única y exclusivamente de comida y de bebida, de qué podían participar o de qué no podían. Pero lo vamos a hacer aplicativo a otras situaciones de la vida. Dice, es verdad lo que se dice que todos los que tenemos el conocimiento que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha de orgullo. El orgullo no va con Dios, no va. Pablo dice que el orgullo que nos hace autosuficientes y ese es el problema a veces de saber mucho, que puedo yo saber mucho, pero si ese conocimiento me hace sentir autosuficiente y me hace apartarme de Cristo y me hace olvidar que en todo tiempo y en todo momento la gracia me sostiene, porque no va a pasar un solo momento en el que yo no vaya a dejar de pecar, no va a pasar. Mientras yo tenga esta carnita y estos huesitos, no va a pasar eso no va a suceder todo el tiempo. En algún momento yo me voy a equivocar, va a venir ira, va a venir enojo, va a venir una mala palabra, una mala expresión, una mala acción. Sí, o sea, si yo no soy consciente de que en cualquier momento yo me voy a equivocar y por hacer determinada cosa ya soy santo, ya estoy automáticamente mal. El conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica en la comunidad. Ojo con este principio, el amor edifica en comunidad. En las comunidades donde falta el amor,
y está por encima la doctrina, la cosa está perdida. Y normalmente, no digo que en todas, porque en todas no, pero sí en un alto porcentaje de denominaciones o grupos religiosos está por encima la doctrina, está por encima la norma y el amor, que es lo más importante, porque hasta Pablo lo dice en unos capítulos más adelante, en el capítulo 13, hablando del amor, que yo puedo saber los misterios y las profecías y hablar en lenguas y hacer una cosa y la otra, pero si el amor falta, no pasa nada. Entonces, ojo con este principio. El conocimiento hincha de orgullo, pero el amor que edifica en comunidad. Si nuestra comunidad religiosa, nuestro grupo religioso, no vemos esa edificación, esa armonía como comunidad, simple y llanamente estamos siguiendo una secta, por decirlo así, por fuerte que suene, seguimos es una secta donde hay normas, un club social donde hay un tipo de normas y a la primer norma que tú violes, o te hacen un llamado de atención o si no te gusta, pues simple y llanamente tú tienes que estar por fuera o te sales y te buscas otro grupo donde tus normas de vida encajen en otra comunidad. Sigo. Si creen que alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe conocer. Ojo con esto. Nosotros creemos saber mucho, pero podemos no saber nada. Y de eso, por eso el orgullo es importante dejarlo, porque a veces somos llevados a tantas reglas, a cumplir tantas normas y a creernos que no sabemos al derecho y al revés el compendio doctrinal o el credo, pero no sabemos nada. Ese es el orgullo del conocimiento. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. Y aquí vamos a entrar, me gusta esto, lo tomo de la versión Dios habla hoy porque me gusta el subtítulo, el criterio del amor fraterno. Pero no todos conocen la verdad, algunos estaban acostumbrados a adorar ídolos. Pablo le está hablando a los corintios, todavía comen de esos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los dioses y su conciencia, que es débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Estamos hablando aquí de comida. Y cuando tocamos el tema de la comida, por ejemplo, aquí lo que leía de Juan de Juan, sí, que dice que él tiene un amigo musulmán que aquí comen esto, el adventista come otra cosa, el mormón come otra, el testigo come otra, el hinduista come otra, bueno, y todos nos vivimos diciendo, usted está en pecado porque come esto, usted está en pecado porque come esto, usted está en pecado porque... O no peca, o no está pecando, o al no comer esto, no está en pecado. Vamos a poner un ejemplo. En el adventismo, pecado es comer cerdo, pecado es comer conejo, pecado es comer bagre, pecado es, bueno, un montón de alimentos llamados inmundos. Yo esto no me voy a meter a decirles si está bien o no está bien. Eso sí quiero que quede claro. Pero el problema es que en algunas, y pasen en el adventismo, y con esto no quiero que nadie se sienta ofendido, no hay una corriente, por decirlo así, ayúdame Nata, si hay alguna religión que sea totalmente vegetariana o vegana, si hay alguna denominación. Los No sé Hare si... Krishnas, por lo menos. Sí, los Hare Krishna, sí, ellos sí son totalmente, no sé si de otra denominación sepas. Bueno, hay un adventismo que no es el adventismo clásico y tradicional, pero que se separó y ellos son totalmente veganos. Totalmente. No, yo lo decía como tal, porque en el adventismo encontramos corrientes, veganos, vegetarianos, o los adventistas que nos gustaba la carne o nos gusta la carne, y entre esos me encuentro yo. Yo por eso nunca hablaba de comida, porque yo me decía, ¿cómo me paro a predicar la reforma pro salud, siendo que a mí me gusta la carne, y me gusta la gaseosa, y me gustan muchas otras cosas que... Y pasábamos al grupo que entonces es vegetariano
y se cree superior, o sea, el adventista vegetariano o vegano se cree superior al que come carne, y eso pasa, ¿cierto, Nata? Sí, aunque no sin generalizar, porque hay unos Sí, sí, que sí, conozco que no se creen, pero hay otros que sí lo son. No todos, no todos, pero sí hay, sí hay. pero normalmente, y de hecho hace algunos pocos años en la iglesia donde yo asistía en Redención, se paró alguien que practica el vegetarianismo, que no está mal, no está mal, no está mal ser vegano, antes al contrario, y está comprobado científicamente que entre mejores hábitos alimenticios y mejores hábitos de vida uno tenga, pues es más factible que su vida sea alejada de las enfermedades y de prolongar la vida, que es lo que todos queremos. Entonces él decía, usted que es vegetariano, no haga sentir mal al otro, porque el otro no se va a convencer de serlo. Usted vívalo bien, y si con eso puede alcanzar a otro, puede que otro se convenza. Pero si usted es de esos vegetarianos estrictos y fanáticos como en todo, usted nunca va a lograr que otra persona sea vegetariana. Pongo el ejemplo de la comida de la vaca. Para nosotros es muy normal comer carne de res, comer carne de vaca. Si yo me voy a la India, ¿qué pasa allá si cojo una vaca? O si mato a una vaca, ¿qué pasa allá? Me dan la pena, me dan la Sí, pena de muerte, claro. porque Intocables, vacas sagradas. para ellos las vacas son sagradas. Ellos no tocan una vaca, mientras que nosotros sí, venga para acá. Póngale el alimento que quiera. En una cultura es prohibido tocar o comer, y en otra tiene usted vía libre, y por eso nos la pasamos botándonos, perdón el término que voy a usar, nos la pasamos botándonos la pelotica, usted está pecando, usted no está pecando, usted sí, esto. Ojo con eso. Por eso nos hacemos sentir mal. Miren, claro, es Leo del 8 el que está subrayado. Claro que el Dios que nos acepte, claro que el que Dios nos acepte no depende de lo que comamos. Ojo con eso. Que Dios nos acepte no depende de lo que comamos. El amor, recuerden, está por encima de todo, y Dios siempre nos va a aceptar como somos. No hay ni que dejar ni de comer cerdo. Bueno, vamos, cada quien póngale el alimento que tenga restringido en su comunidad. No depende el amor de Dios de lo que comamos, pues eso no nos va a hacer mejores por comer ni peores por no comer. Entonces yo no era peor por dejar de comer cerdo, ni ahora que de cuando en vez como chicharroncito, entonces, porque lo digo abiertamente y no tengo problema, me encanta el chicharrón, no lo consumo todo el tiempo, pero sí de cuando en vez, cuando puedo, me parece algo agradable. No me gusta nada más del cerdo, no tengo, por ejemplo, yo veo la lechona y ya la he probado, no me gustó la lechona. Y hay una serie de cosas que no me gustan, pero hay otras que sí. Y comerlas o no comerlas no me hace sentir ni mejor, ni no me hace sentirme superior a los demás o me hace inferior a los demás, que eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No sé si usted, que me está escuchando, en algún momento ha sentido una transición en algo que decía, no comí esto o dejé de hacer esto porque tal denominación me lo prohíba, ahora que estoy afuera, entonces no pasa nada. No tiene la comida y la bebida no tienen por qué hacernos ni mejores ni peores. Pero eviten que esa libertad que ustedes tienen los haga caer en pecado a los que son débiles en su fe. Por eso les decía que hay cosas que para nosotros son pecado y hay otras para las que no. Somos muy dados y lo hablo en la denominación a la que yo pertenecía, el que come cerdo y el que toma tinto está fuera del reino de Dios. Pero dentro de la misma sí, no se come cerdo, pero yo les decía, no comemos cerdo, pero comemos prójimo. Lo decía yo en los sermones que yo tenía. No comemos cerdo, pero venimos aquí a la iglesia a comer prójimo. No tomamos tinto porque el tinto es malo, porque el café es malo, y no estoy diciendo que sea bueno, que sea malo. Cada quien, algunos médicos lo recomiendan, a otros médicos no lo recomiendan. Eso yo lo dejo a criterio de cada quien. Pero el tinto es malo, el café es malo, pero tomamos Coca-Cola. Y pues si ponemos en una balanza
Y si somos un poquito sinceros, ¿qué es más malo? ¿O qué realmente es malo? Pues que sí, puede que el café sea malo, pero en algunas circunstancias lo recomiendan y dicen que tiene algunas propiedades y sirven para una cosa. Mientras que una Coca-Cola tiene algún beneficio o alguna propiedad de alimento para el cuerpo, no. Pero como a mí me enseñaron que el café es malo y que el tinto es malo, entonces yo no tomo tinto. Pero si me da sed, la Coca-Colita fría. ¿Sí o no, Nata? ¿Sí o no que así hacemos? O hacíamos, no sé, bueno, cada quien. Hay varios que lo hacen y de hecho cuando comen carne se comen con Coca-Colita, pero no son todos, obviamente, pero muchos lo Sí, hacen. pero en ese sentido hablo, o sea, no como esto porque es pecado, pero como algo que pues, o sea, entre un tinto y una Coca-Cola, aunque el dicho dice que Coca-Cola mata tinto, pero no, es un simple dicho apenas. Pero entre las dos digo yo, a mi criterio, pues es mucho peor tomar Coca-Cola que tomarse un tinto. Miren, les cuento una experiencia hace un mes. Yo de cuando en vez y yo era muy fan era muy fan de la gaseosa. Toda la vida tomé gaseosa. Y hace un mes, hace el 7 de agosto exactamente, ya eran como las 5 de la tarde, yo ya venía de trabajar. Yo ya consumo café, ya lo consumo regularmente, pero en ese momento no conseguí un café y yo ya venía, mi trabajo consiste en la conducción y en ese momento yo no encontré un tinto, pues me compré una Coca-Cola fría. Hermano, a mitad de camino venía que me moría yo y eso fue lo único que tomé. No sé por qué. Llegué aquí a la casa con un dolor de estómago que no supe y dije, tiene que ser esto porque no, o sea, en el día lo que comí no me, no, me, no me sentó nada mal y me tomo eso. Y en días anteriores yo ya venía yo diga, esto me está sentando como raro, me está poniendo como mal, pero ese día fue un dolor de estómago que de verdad me dobló el dolor, me hizo llorar del dolor. Mi esposa me aplicó un medicamento, una buscapina, me aplicó otro, me acuerdo que otro medicamento, me dio el agua de canela. Yo sentí obviamente el estómago inflamado y a medida que fui tomando agua de canela y el medicamento que ella me dio eso, yo empecé a eructar bastante, hasta que en determinado momento ya de tanto eructar como que el estómago descansó y bueno, y esa noche estuve como régulo del estómago, dije no tomo más gaseosa, yo ya venía tomando desde hace algún tiempo, todo el tiempo, yo ya vengo tomando agua con limón y usted puede hacer el experimento, usted deje las gaseosas y automáticamente usted se va a bajar de peso, usted se baja porque se baja de peso. Yo empecé a consumir mucha agua con limón y, y no me estaba haciendo falta. Cuando ese día tomo, ¿qué pasó? Y peor, hace unos 15 días, dije, vamos a ensayar a ver qué. Y otra vez dije, voy a comprar prémola. Me la tomo y voy llegando aquí a la casa y la misma operación y el mismo resultado. Ya empecé yo a sentir el estómago igual. Dije, no, aquí ya. Y por ejemplo, en mi caso, y es bueno erradicarlo, o sea, no es que no estoy diciendo que, y si usted la consume, pues yo no tengo problema con eso, pero por salud y hasta los alimentos hoy en día tienen etiquetas que usted sabe que, y usted lo puede comprobar, o aquí en Colombia eso pasa, exceso en azúcares, exceso en no sé qué, o sea, te venden bueno, eso no sé, aunque eso no se llama alimento, te venden los paqueticos, como le decimos así, las golosinas, pero eso tiene una contraindicación o un sellito que dice exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de esto, exceso del otro. Entonces, tú ya sabes que es malo, porque te hace mal al cuerpo, pero igual, o sea, tú eres consciente cuando tomas o comes o haces algo. Por eso les digo, o sea, esto de la comida
O sea, eso es un tema personal. Yo en mi caso opté por dejarlo por lo que les comento. Ya 2 veces que me pase lo mismo, lleno ya nomás. Me he vuelto muy asiduo del agua con limón y de cosas así que no me hagan daño. Entonces, dice, si tú sabes estas cosas, dice el 10, te sientas a comer en un lugar dedicado a ídolos y algún hermano débil te ve, puede suceder que él se anime a comer de esa ofrenda hecha a un ídolo. Y así tú por tu conocimiento haces que se pierda tu hermano débil por quien Cristo también murió. Al ofender la conciencia de los hermanos débiles en la fe, ofenden a ustedes como a Cristo mismo. Por eso si alguien por causa de comida hace caer a su hermano en pecado, no debe comer carne nunca para no ponerlo en peligro de pecar. Aquí Pablo está diciendo, y yo no sé si tú alguna vez también predicaste eso, Nata, que uno debe dejar de hacer cosas por amor a los demás. No sé si... ¿Sigo en línea? Sí. Creo que me quedé solo. ¿Sigo en línea? Sí. Sí. Hay veces, Pablo está diciendo aquí que a veces es mejor dejar de hacer cosas por evitar que los débiles de mente, los débiles, digo, en los que tienen menos conocimiento, afectar a esos. Por eso es que a veces nosotros, a veces no hacemos determinadas cosas para no incidir a otros a que hagan eso. Cuando yo llamé este tema, qué es pecado y no es pecado, y lo relacioné con la comida, y no sé si leemos unos comentarios que por aquí están antes de seguir. Para nosotros unas cosas son pecado, para otros no. Unos hacemos otras cosas a propósito, otros se dejan llevar, que es lo que Pablo está diciendo aquí. Hacemos que con nuestras acciones se lleven por delante a personas que de pronto no tienen el mismo conocimiento. Y por eso vivimos cada uno encerrado en una cajita. Esto sí, esto no, esto para allá, esto para acá, esto. Y a todo le ponemos eso. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me terminó de sacar de la iglesia, y lo digo aquí abiertamente, es el uso de la argolla. El año pasado llegó un comunicado a la iglesia diciendo que los ancianos no tenían por qué usar argolla. Y dije, pero ¿y esto qué hacen de qué o qué? Que en Colombia, y cuando el manual de iglesia abiertamente dice, pues no vemos nada, no pasa nada con que los casados la usen, en Colombia sacaron una ley, llegó una carta a la iglesia firmada por la Unión Colombiana, que los ancianos no tienen por qué estar usando argolla. Yo decía, pero... Entonces decía, yo decía, bueno, entonces me la quito para pasar al frente y me la bajo, me pongo la argolla cuando baje de plataforma, por decirlo así. Eso es algo, llamémoslo hipócrita. Si yo la uso de todos los días y llego el sábado a la iglesia sin argolla, ¿no es como una incongruencia? O listo, pueda que dentro de la iglesia yo la siga teniendo, pero entonces a la plataforma no puedo pasar con argolla porque ya hay una ley que me lo restringe. ¿Cómo se llama eso? Y lo dije abiertamente y lo dije antes de irme. Dije, eso es un acto de hipocresía, porque ni teniendo esto soy santo, ni teniendo esto me hace pecador, o quitármela y andar así me hace más santo. La santidad no va en eso. Entonces, por eso es que en las iglesias vamos midiendo qué te pones, qué no te pones, la falda abajo de la rodilla o el escote en no sé dónde, y las restricciones de vestimenta en las iglesias normalmente van más hacia las mujeres, entonces no se ponga esto, póngase lo otro, píntese, no se pinte, las uñas de tal color, y activamos lo que les decía al comienzo, un santómetro. Y nos vamos por la vida con esas leyes, evitando que la gente viva libre y que sea el espíritu el que le diga si sí o no tiene que hacerlo, que esa persona crezca y cimente su fe en Cristo, y lo ponemos a cimentar las cosas dentro de las leyes y de las normas que nosotros ponemos. Entonces, hagamos una pausa, Nata, hagamos una pausa y
y leamos. ¿Comentarios te refieres? Sí, leamos comentarios. Dice tu padre, Bernardo Ferreira, un abrazo para él y para tu amada madre. Sentía culpabilidad al llegar tarde el sábado a la iglesia. A las 8 llegan los santos y el que llega a misa de 11 ya está perdido. Dice Juan Díaz, en todas las iglesias tienen sus reglas hechas por creencias y supuestas revelaciones que ellos, ¿qué será? Resuelven de Dios o bueno, o reciben de Dios. Reciben, Sí. sí, reciben. Cada iglesia recibe una diferente revelación y en base a esa revelación saca sus normas y sus códigos. Todas las iglesias tienen supuestamente las revelaciones dadas por Dios, que yo creo que más bien son ideas de los hombres, ¿cierto? Muchas de ellas son ideas humanas, es verdad. Blanca Estela dice, es respetable lo que piensan los seres humanos, muy buen tema, interesante, gracias por compartir, excelente explicación, bendiciones. Mi hermana Blanca Estela vive aquí cerquita, aquí en la misma ciudad, le mando un abrazo, de vez en cuando nos encontramos por allí. Hermanita, un abrazo. Dice Juni, maquillarte es pecado y vestir de pantalón también. Ese es un tema interesante, ¿no? Te Es puedes que meter esto da aquí, para... un tópico. Sí, señor. Pero tú, ¿cómo lo consideras ahora? No, es que, miren, yo tuve la oportunidad en una etapa de mi vida de compartir con noviazgo con una muchacha y ella todo el tiempo fue a la iglesia en pantalón. Yo en falda. No. Hasta que un día me dio una razón y con los años entendí por qué. Hay mujeres que no les gusta lucir sus piernas, no les gusta. Entonces van en Por eso pantalón en vez de falda. ella me decía, yo voy en falda porque a mí no me gusta, yo siento que yo ella me decía, un día me dijo así, me dijo, yo no tengo piernas para lucir, pero como tenemos la caja de la falda, entonces tienes que ir en falda porque si vas en pantalón, estás pecando. Conocí de cerca un caso donde, donde a una persona se le privó de ser anciano de iglesia porque la esposa usaba pantalón, pero la esposa sufrió de una enfermedad en sus piernas, pues obviamente cómo se va a poner falda y cómo se iba a poner tacones, no podía por naturaleza fisiológica, no podía, y a él no lo dejaron ser anciano por eso. Y la Biblia nunca dice que es pecado usar joyas. Ahí dice que hay que tener cuidado y hay que adornar el espíritu, el corazón, no el cuerpo. Pero ahí no está diciendo, por lo tanto, es pecado usar joyas. No, para nada. Hay gente que no usa joyas, pero usa un reloj de 1 millón o un celular de 3 millones. Eso dice mi esposa. ¿Dónde está la cordura ahí? No hay coherencia. Mi esposa dice eso, que Y no en es la malo iglesia tampoco no, usar celular muchos si no no usan tiene joyas, pero los ve uno con relojes, vestidos caros y cosas. Dice uno, carros pero bueno, ¿y carísimos, qué? hay que entender. Pero entonces critican al que se pone el anillo, que por favor, no critique porque usted está haciendo lo mismo de una manera diferente, pero en esencia es lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo, vivir en Cristo y Él irá haciendo cambios en nuestro corazón, pero no exigirle al hermano que piensa diferente a mí, que tiene que pensar como yo, porque si no, le estoy colocando a Él una camisa de fuerza que no, Dios no me mandó a ponerle, me mandó a dar ejemplo y a vivir en Cristo, pero no a criticar a nadie. Y en otras iglesias, perdón, corto en otras iglesias no es pecado la forma de vestir, o sea, en otra denominación si tú vas, yo vivo aquí a media cuadra de mi casa, a media cuadra no, a 2 casas de donde yo vivo, hay una iglesia evangélica. Esa gente no, eso permanece lleno. Y usted dice, pero ¿por qué las iglesias cristianas se llenan? Las iglesias evangélicas, porque de pronto no tienen los topes o sí, por decirlo así, los topes de cómo vestir o no vestir, sino de gente que recibe independientemente de lo que la persona sea, independientemente de la persona como venga. O sea, en algunas culturas, en algunas denominaciones hay un tope, en otras no hay esa restricción y por eso viven llenas. Ahí radica la razón de eso. Entonces, si en una es pecado el pantalón, en otras, entonces ¿a dónde terminas yendo tú? Donde te dejen ir como tú te sientas libre de ir.
gusta el comentario que hace tu mami, ya lo voy a colocar, me parece muy Sí. equilibrado, hay que tener cuidado con todo esto. Juni, te mandamos un saludo, si tienes más preguntas con respecto a este tema, las puedes hacer. Gracias por colocar el tópico. Dice el pastor Manuel Daniel Montesino, con él era que estaba hablando, él es pastor en Argentina. Okay. Les mando un abrazo desde Argentina, un abrazo para ti también, pastor querido, si todavía estás presente. Dice Juan Díaz, si la iglesia a la que asistía no nos dejaba tomar café, pero por refrescos que hacen mucho más daño no nos decían nada. Tremendo. Ay. María Eugenia te respondió diciendo... Mi amiga María Eugenia y el esposo que yo sé, no sé, es mi amiga mía. Está pendiente porque tú en un momento dijiste, me quedé solo. En realidad no te quedaste solo, sino que salió un momentito, pero yo te estaba escuchando. Y ella te apoyó diciendo, no, sí, te escucho, hermano. Saludos a María Eugenia. Bueno, aquí dice estamos. Tu madre, la profesora Rudester, yo creo que las formas de vestir no nos alejan de Dios, pero sí debemos vestir de una forma decorosa sin llegar a la vulgaridad. Totalmente de acuerdo. Pero si nosotros vemos que alguien es vulgar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo es nuestra actitud con respecto a esa persona? No acabarla, ¿no? Y no estoy diciendo esto porque la profesora lo insinúe para nada, ella no lo está insinuando, lo que ella está diciendo es perfecto, sino que yo quiero agregar esto porque habrán personas que piensan así, pero al que viste un poquito diferente, quizás rayando en la vulgaridad, lo miran con desprecio, le señalan con el dedo, lo hacen al margen, tampoco, no es nuestra actitud. Es orar, darle testimonio y si nos pregunta, decirle, no, hermano, sí, la verdad sí podrías vestir un poquito mejor si tú lo consideras. Yo respeto tu individualidad. Pero sí, ese consejo está muy bien, hermana Rudester. Si quieres decir algo, lo puedes decir, Jason. Sí. No, sigue. Dice Claudia, un abrazo para Claudia, que es miembro del canal y nos ayuda bastante. Hola, hermanos, a nuestros padres no le podíamos hablar de sus errores porque era pecado. Hoy en día mi hija me corrige y hace ver mis errores y no lo veo como pecado. ¡Qué humildad! Ella podría decir, no, a mí me lo enseñaron así, usted me tiene que respetar. Bien, Claudia, excelente. Así es. Hasta ahí llegaron los comentarios, Jason. Hasta ahí llegaron, bueno. Claudia, sí, Claudia, con ese comentario de Claudia, es que en algún momento, y pues la que experimentó más eso fue la generación de mi mamá. La familia que no se levantaba a las 4 o 5 de la mañana a hacer culto con todos los hijos, eso era pecado. Entonces ella me decía, nos levantaban 4 o 5 de la mañana, nosotros sentados en el comedor o en la sala durmiéndonos, y no, usted tiene que, porque es que al Señor se le alaba desde temprano. No necesariamente, porque ni todos se acuestan a las 7, 8 de la noche y todos no nos podemos acostar a esa hora. Yo me vengo acostando 10, 11 de la noche, a veces me da la medianoche y al otro día, ¿con qué gana me voy a levantar yo a las 3, 4 de la mañana a hacer culto? No puedo, no me da, no me sale, no. El que se pueda acostar temprano y claro, yo creo que ustedes comparten eso conmigo, que si se busca una hora a Dios en una hora donde no hay tanto murmullo, o sea, está bien, pero si no podemos, entonces Dios a las 3 de la mañana sí me escucha, pero no me escucha a las 11, 12 del mediodía. Y eso es lo que les digo, y en la iglesia todavía yo veo eso. Hermano, es que yo me levanto a las 3, a las 4 y el culto. Hermano, todo el mundo no puede y eso no, lo que decíamos de Pablo, ni porque usted lo haga, eso lo hace sentir, lo tiene porque hacer sentir mejor a usted o a mí hacerme sentir culpable. O sea, cada uno viva acuerdo a su conciencia, a lo que el Espíritu Santo le dice, porque a veces ponemos tanta regla y no permitimos que el Espíritu sea lo que dice, lo que dijo Jesús en Juan 16:3, el que los convenza de pecado, de juicio y de justicia. Por eso es que vamos cargando a las personas con cosas que a nuestro parecer son pecado, pero para ellos no. Y el fin del tema, cuando digo fin no es que ya voy a acabar, sino que el propósito o el fin de esto es que nos sintamos y vivamos libres, porque yo no, mire, lo que ya han leído ustedes de sobra ahí en la diapositiva,
Nadie es juez de nadie. Nadie le dio autoridad a nadie de juzgar al otro. Mateo 7:1. No juzgues para que no seas juzgado. Cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, anteriormente, la regla de oro dice que no hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Pero Jesús le dio la vuelta. Haz a otro lo que te gustaría que te hagan a ti. O sea, compórtate con los demás, porque lamentablemente el problema de la doctrina, el problema de poner el conocimiento y que eso hace sentir orgullo, o sea, cuando el conocimiento nos lleva al orgullo, perdemos el enfoque por completo. Y Cristo, si ustedes leen los evangelios, para Cristo siempre estuvo primero las personas que las creencias, que las creencias eran dadas enseñanzas. totalmente. Las reglas son dadas para bendecir a las personas, no para cargarlas, no para aplastarlas. Por eso cuando alguien dice, si alguien peca, entonces Dios lo mata, es mentira, ¿no? Dios no dio el mandamiento para matarnos, dio el mandamiento para protegernos. ¿Qué diferencia eso, man? Uno se mata a uno mismo si uno elige desobedecer el mandamiento, pero aún así Dios es capaz de resucitarlo. Él es vida, Él da vida. Sí, y está, o sea, o sea, el mandamiento lo que hace es proteger la relación. No por yo cumplir el mandamiento ya soy mejor que X, y entonces, como yo sí cumplo la ley, entonces yo tengo que hacerle cumplir a él lo que yo creo que él tiene que cumplir. No sé si me estoy expresando bien en la idea que estoy emitiendo. Como yo soy moralmente o cumplo este requisito, entonces yo creo que Natanael tiene que cumplirlo porque yo lo cumplí. No. Primero está la relación. Las relaciones están por encima de las creencias, por encima. Por eso yo invito cero prejuicios. Y aquí lo dice Pablo, Pablo no. Esto lo dice Santiago en Santiago 4:11. Porque a nosotros, o a mí me enseñaron, a los que militamos en el adventismo, nos dieron dos definiciones de pecado. Primera de Juan 3:4, que pecado es transgresión de la ley, y la segunda de Santiago 4:17, que ustedes la leyeron ahí hace rato y está en rojito, que al que le sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese es pecado. Y eso se lo aplicamos, no se sientan mal conmigo, no se molesten, pero a mí me enseñaron que yo pecaba cuando no guardaba el sábado. Yo guardaba el sábado y automáticamente guardaba toda la ley. Y en el último sermón que tuve a comienzo de año yo lo dije. Harto hacemos aquí el sábado. Hacemos mucho aquí el sábado, viniendo a estar aquí y hablando mal del prójimo. La doctrina por encima de la persona no trae ningún beneficio, no trae. Primero las personas que las leyes. Primero, las relaciones están por encima. Hermano, y por eso me gusta la versión Dios habla hoy, porque dice juzgando al hermano. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Calladito. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Y qué dice la ley? El noveno, ¿qué dice? ¿Qué dice el noveno mandamiento? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Cuando tú levantas falso testimonio, ¿qué pasa? Tú estás juzgando a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, cuando tú intentas quebrantar una ley, tú quieres hacerte juez. ¿Y quién es el único juez? Pues hasta donde yo sé es Dios, ¿no? No es nadie más. Uno solo es el dador de la ley. Ojo con lo que dice aquí Santiago. Uno solo, el dador de la ley, que puede salvar y perder. Aquí Santiago está, a mi criterio, está medianamente errado, porque el dador de la ley salva, no hace perder. Yo entiendo eso. Claro, nos perdemos en la medida en que nos alejamos de él, y eso hace que las consecuencias de vivir sin Dios, que es pecado,
nos aparten de Él y momentáneamente vivimos perdidos, no para siempre. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Es pecado utilizar aretes? Pregunta Julia. ¿Qué le decimos a Julia? Aunque Yo no le sé si lo digo, hizo como pregunta o como tú dijiste, lo que nos bueno, habían sí, no enseñado sabemos si es que era pregunta pecado. o es afirmación, sí. Si es pregunta, yo le digo que no es pecado, yo le digo que no es pecado usar aretes. Y si lo dice como afirmación, pues yo espero que haya sido una pregunta. Yo me lo quiero tomar por ese lado. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? ¿Quién? Calladito. Como le dijo Moisés perdón, en la historia cuando Moisés mata al egipcio, y al día siguiente se encuentra a los dos israelitas peleando y dice, bueno, ¿y usted por qué le pega a este? Dice, ¿y usted quién lo puso como juez entre nosotros? ¿Me va a matar como mató al otro? ¿Quién nos dio la autoridad de juzgar? No la tenemos, todos pecamos de manera diferente y el problema es ese, que cuando alguien peca diferente a mí, ese pecado ya no me gusta, pero mientras alguien tiene el mismo nivel o la misma falta, pues yo cómo le voy a recriminar lo que yo mismo, lo que yo ya sé por lo que él me va a juzgar a mí también. Entonces, como estamos equiparados en el mismo pecado, nos hacemos pasitos, ¿cierto? Por eso es que aquí en Colombia hay un dicho, suena fuerte, no sé si en otros países lo hay, pero aquí en Colombia decimos simio no mata simio. O sea, o entre bomberos no nos pisamos las mangueras, porque como estamos equiparados en la misma falta, pues, pero hay de que alguien cometa una falta diferente a la nuestra, porque a ese sí le caemos, ¿sí o no? ¿Quién eres tú? Ahora os jactáis de vuestras soberbias, en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que le sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Qué es saber hacer lo bueno y no hacerlo? Saber hacer lo bueno es amar al prójimo. Cuando no amo al prójimo, eso sí es pecado y eso sí está mal. Cuando yo sé que juzgar está mal, pero yo juzgo, eso es pecado, eso. Por eso les dije, el que vino aquí creyendo que yo le iba a dar una lista de cosas que podía hacer y que no podía hacer, creo que ese no, si alguien entró con esa mentalidad, no se frustre porque esa no es. Saber hacer lo bueno es que no juzgar a su prójimo, amarlo y no juzgarlo. ¿Por qué? Porque estamos, aunque pequemos de manera diferente, todos somos débiles y todos necesitamos que la gracia de Cristo nos sustente. Todos necesitamos la gracia, todos, porque en algún momento, por muy bien que yo intente portarme, en algún momento voy a fallar. ¿Y tú quieres que cuando falles alguien te caiga encima? Yo creo que no, ¿cierto? Dice Juan, perdón, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ojo con lo que empieza aquí Juan. El Padre nos ama y por lo tanto somos ¿qué? Somos llamados sus hijos. Si todos nos metemos en la esfera del amor, ¿nos vamos a andar duros los unos a los otros? ¿Nos vamos a andar juzgando los unos a los otros? Yo pienso que no. Por esto el mundo no nos conoce, pero no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, cuando yo entro en la sintonía del amor de Dios, ¿yo qué estoy haciendo? Purificándome. Purificación. ¿Qué necesita el pecado? Purificación. ¿Qué vino a dar Cristo? Salvación, restauración, purificación. Eso fue lo que vino a traernos Cristo. Y esto da la definición que yo les daba de pecado, que
que para mí es estar separado de Dios. Por eso dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea, cuando entremos en esa armonía, automáticamente, ¿qué? El pecado y la tendencia va a desaparecer. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De los 613. ¿Sí eran 613 leyes, Nata? Creo que sí eran 613. 613 preceptos o mandamientos Sí, aproximadamente, que están desde Génesis hasta Deuteronomio. sí, era la Torá. Uh-huh. Pero ¿de cuál ley está hablando aquí Juan? ¿De qué habla Santiago? ¿De qué habla Pablo? El Nuevo Testamento está resumido en el amor a Dios y al prójimo. Cuando yo no lo amo, yo infrinjo la ley. Cuando yo lo critico y lo juzgo y le hago mal, estoy quebrantando la ley. Por eso tanto énfasis se hace tanto énfasis en eso. ¿Y por qué en el Antiguo Testamento no tanto? Aunque sí hay citas hay algunas citas, pero el amor el amor en la armonía en la comunidad, el amor de amar al prójimo, es más énfasis porque hasta que Cristo no vino y enseñó que ese era el principio de su reino, nadie lo entendió. Por eso el Nuevo Testamento a algunos les parece más bonito que el Antiguo, porque ya Cristo cambia la manera de pensar y Cristo todo el tiempo, amén, 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 les manda, hasta lo manda, ¿no? Dice un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y ustedes van a saber que son seguidores míos, discípulos míos, si se aman los unos con los otros. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él no peca. ¿Cuál es la clave para distinguir qué debería hacer y qué no debería hacer? Porque tenemos una conciencia y acorde a esa conciencia nosotros deberíamos actuar. Y el que yo actúe, o más bien tener esa conciencia, no debe hacerme sentir superior moralmente al otro. Antes, por el contrario, ahí es que ayudarnos los unos a nosotros, crecer en armonía, crecer en comunidad. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nata, porfa, quítame el comentario que ya no leo la última parte de la diapositiva. Estamos hablando de qué es pecado y qué no es pecado. Pecado es simple y llanamente vivir lejos de Dios. Cuando yo vivo con Dios, eso automáticamente repercute en la relación con el prójimo, y si yo no amo al prójimo, infrinjo la ley, estoy infringiendo la ley. Eso sí es pecado. Pecado no es comer cerdo o dejar de comer o tomar esto. Eso no. Sí, hay lo que les decía al comienzo. Hay cosas nocivas, hay cosas malas. Hay lo que hablaba, el ejemplo que tú ponías, tener relaciones el sábado. No sé qué otro pecado, comer esto, ponerme, quitarme, no quitar. Eso son acciones que nosotros tenemos acorde a nuestro conocimiento. Pero en sí, la esencia del pecado es que nosotros estamos desconectados de Dios. ¿Qué es pecado? Desconectarnos de Dios. ¿Qué no es pecado? Vivir conectados con Él, no es más. No es cumpla estos 613 normas y si usted las cumplió entonces no está en pecado, o si no las cumplió entonces sí está en pecado. Si usted guarda el sábado entonces usted es un hijo del mal y un hijo del anticristo. Si usted guarda el domingo entonces no, o si usted guarda el viernes, bueno, y así nos la pasamos todo el tiempo
peleando una denominación contra la otra, un grupo religioso contra el otro, y ahí está el Espíritu de Dios. Ese no es el Espíritu de Dios. Como en algún tema atrás lo dije, ese es el espíritu del anticristo. Ese es el anticristo. Cuando yo obligo a alguien a pensar igual a mí, Dios no obliga a nadie. El amor es el que nos va moldeando, moldeando. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los del diablo. La diferencia, todo el que no hace la justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué es pecado? ¿Cómo se transgrede la ley? ¿Cómo? No amando al prójimo. Ese es el resumen. Y creo que termino con esto. Voy a leer las partes en rojo. Un resumen de la parte en negra, hablando Juan de Caín y Abel, porque el uno agredió al otro. Dice el 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cuando yo le digo, oiga, fulanito, fulanita, si usted sigue viniendo con la falda alta, o si usted no trae corbata, o si usted esto, o si usted sigue comiendo esto, si usted no puede estar más aquí, ¿eso hace un hijo de Dios? Yo creo que no. Y la Biblia me lo está afirmando. ¿Eso es poner la vida por los demás? No. Nosotros, el que ha conocido el amor, debe poner su vida por el hermano. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Qué es pecado? ¿Guardar el sábado o guardar el domingo? ¿Comer cerdo o comer res? ¿Ser vegano o ser carnívoro? ¿Ser coca-colero o ser tintero? Coca-colero es una nueva frase, buenísima. O sea, yo puedo cumplir una serie de parámetros, pero si llega a pasar por el frente mío alguien que tiene una necesidad y yo teniendo cómo ayudarle y cómo suplirla y no lo hago, ¿qué es más pecado? ¿Dejar de ayudar a mi hermano o no comer cerdo o dejar de comer cerdo? ¿O qué es más pecado? ¿Qué? Si bien porque una norma mal encausada o una norma sin Dios se vuelve tóxica, aquí Juan está diciendo realmente qué es pecado. O sea, usted cree que el amor de Dios mora en usted cuando usted no le suple la necesidad a alguien. Y yo entiendo también la otra cara de esa moneda. Porque hay gente que es experta en hacer sentir mal al otro, simple y llanamente porque no se le ayuda. Y hay gente que se aprovecha y mucho. Y hoy en día ese es el pan de cada día. Gente que se aprovecha de las buenas intenciones y de eso viven, que eso está mal también, porque si yo tengo salud y tengo energía y sé cómo ganarme la vida honradamente, trabajando, haciendo una cosa, haciendo otra, pero yo prefiero pedir y prefiero hacer sentir lástima al otro, entonces al que me da Dios lo bendiga y al que no, cualquier cantidad de maldiciones que no voy a repetir acá. Cada quien, porque yo lo he hecho, tiene el discernimiento y su corazón le dice, oiga, si este necesita. Ya uno más o menos conoce quién lo hace por hacer sentir mal y quién provoca esa lástima para hacerlo sentir mal a uno. Y hasta eso tenemos que liberarnos, en eso y en muchas otras cosas. Porque no podemos ser esclavos también de sicarios morales. A nosotros no nos puede estar afectando que las personas nos digan esto está mal, esto está mal, esto está mal, cuando nosotros tenemos conciencia de que son cosas que no afectan las relaciones. Y muchas personas, y este tema también lo hago con ese fin.
No somos sicarios morales de otra persona, ni no deberíamos ser sicarios morales de otra persona, ni tampoco permitir ser víctimas morales de otra persona. Hay un discernimiento que Dios da y con su espíritu nosotros tenemos que sortear las situaciones de la vida. Ni sentirme mal porque hago o sentirme mal porque no hice tal cosa, porque a veces también está muy correcto y decir no hago esto y punto. Y lo que les decía, hay personas expertas en hacerlo sentir mal a uno porque uno hace o deja de hacer determinada cosa. Eso también está mal. Entonces es simplemente tener la conexión necesaria con Dios, intentar obrar de la mejor manera en cada situación. Y antes que, y vuelvo y lo digo, es más pecado cuando yo me cierro a la necesidad de otro que cuando cumplo o infrinjo determinada regla de determinada denominación. Porque Cristo abogó por eso, ¿no? Por los pobres, por los necesitados. Oiga, háganlo. Y hasta, creo que es Mateo 25, Nata, 24. Dice que lo que ustedes le hicieron a sus... Mateo 25. Mateo 25, sí. Lo que ustedes le hicieron a sus hermanos pequeños, me lo estaban haciendo a mí. Uh-huh. Eso sí es pecado, desatender las necesidades que nosotros vemos que son reales, eso sí es pecado. Las del que nos viene a hacer sentir mal y a dárselas de vividor, tranquilo, libérese que eso no es pecado. Antes más, hay es que cortar eso de raíz. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Me hace acordar de Ricardo Arjona, cuando dice de Jesús verbo no sustantivo, canción que cada día le encuentro más agrado. En un momento de mi vida la detesté, pero hoy en día le encuentro más cosas. Cuando dice lo que ahí está escrito, refiriéndose a la Biblia, lo que ahí está escrito se resume en amor, vamos, ve y practícalo. Practíquelo, hágalo. Usted ya sabe qué es bueno. Santiago 4:17, ya sabe qué es hacer lo bueno, pues hágalo. Porque si sabe qué es bueno y no lo hace, y cierro con esto, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a los otros como Dios nos ha mandado, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Terminé. ¿Qué es pecado? ¿Qué no es pecado? A ver, leo comentarios, a ver si quedó claro el tema. Porque vuelvo y digo, entre nosotros, dime. No, sigue, por favor. Pensé que habías terminado, sigue. Porque entre nosotros estamos muy dados a esos. Usted actúa bien porque hace lo que yo hago, entonces está bien. Al que no hace lo que yo hago, no, usted está mal. Y ahí vamos degradándonos la vida, peleando los unos con los otros, y acabamos de ver que ¿qué es pecado? Pecado es no amar a mi prójimo como a mí mismo. Sí. Estaba charlando con un amigo, entonces él me decía que la Biblia era su regla de fe, y yo le decía, muy respetable, mi regla de fe es la regla de oro. Para mí toda la base moral, la base motivacional, la base espiritual de la vida de un cristiano tiene que estar fundamentada en la regla de oro. Hagan con los demás como ustedes quieren que hagan con ustedes. Y eso suena muy bonito y suena fácil, pero eso es imposible para mí, en mi naturaleza. ¿Y qué me hace requerir, o qué requiere eso? Que yo vaya a Jesús, le diga, Señor, yo no soy capaz, sálvame, ayúdame, cámbiame, porque yo sí quiero tratar a los demás como quiero que ellos me traten a mí, pero no soy capaz, ayúdame. Esa para mí es mi regla de fe. Lo demás es un buen consejo que debo practicar, pero ese es el núcleo, el amor. De hecho, cuando se dice amen a los demás como se aman a ustedes mismos, es lo mismo. No es fácil. Esa es la regla de fe. Y no es fácil. No es fácil. Pero... Para la carne humana, por favor. Para la carne humana es tan duro que nos cuesta amarnos a nosotros mismos, imagínate. Por eso Juan invita a vivir
en el espíritu. Pues si no estamos en Total. el espíritu, entonces usted peca porque guarda el sábado, usted peca por no. Sí, Miren la pelea que exacto. yo tenía. Nosotros le decíamos es que ustedes guardan el domingo, eso es pecado. Y el que guarda el domingo, no, pero es Dicen, que en ningún lado de la Biblia, es que no sé qué, y es que yo guardo el domingo porque el primer día de la resurrección, y usted, y nos la pasamos. no, pero sí, Jason, y de hecho muchos de los que guardan el domingo dicen que los que guardan el sábado están pecando que porque se quedaron en la ley de Moisés. Imagínate. Entonces no hacemos sino juzgarnos, y si el que guarda el sábado y el que guarda el domingo practicara la regla de oro, ninguno se juzgaría al otro, sino que diría, amén, tú lo estás haciendo de corazón, de conciencia, Dios está contigo, adelante. Pero Pregunta, no, Nata, pregunta. sí. ¿Cuál es el verdadero día de reposo entonces? ¿Qué le responderías tú? Mire, el verdadero día de reposo, según la Biblia, es el sábado. Esa es la verdad. Está en la Biblia. Incluso en el Nuevo Testamento le llaman día de reposo. Pero eso no implica que si una persona guarda el domingo está perdida, ¿no? Eso no implica eso. La persona necesita un proceso, necesita conocer a Jesús. Y mientras llega ese proceso, nosotros podemos enseñarle y respetar el proceso que está llevando, sin juzgarla, sin condenarla y sin decirle que el domingo es la marca de la bestia o se va a convertir en la marca de la bestia, porque eso no es verdad. Que el día de reposo es el sábado, es verdad, pero que el domingo sea la marca de la bestia, eso no es verdad. No está en la Biblia, eso no es verdad. Y yo mismo me agrego a mi respuesta porque puede que alguno se lo esté preguntando. Lo que dice Pablo en Hebreos. Necesitamos entrar en ¿qué? En el reposo. ¿En el reposo de quién? De Cristo, no en un día, no en un tiempo, en un espacio de 24 horas, sino entrar en el reposo. Y por eso Pablo dice que somos invitados a entrar en el reposo y aún falta ¿qué? Todavía falta un reposo, todavía falta uno. Queda un reposo, sí. El reposo final. Pero y por eso me hice esta pregunta, porque de pronto muchos en su cabeza, es que este se volvió libertinario, este se volvió... No, es que yo no estoy aquí para decirle qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Es simple y llanamente invitarlo a usted, a Cristo, y entre en el reposo. Vengan, traigan las cargas y yo los voy a hacer descansar. Descansen. Este tema, el propósito es ese. Descanse. Cosas que usted cree que Dios se las está contando como pecado y Dios fresco de la vida ya tranquilo y usted matándose aquí la cabeza porque, no hice esto, no hice lo otro. No. Viva tranquilo, viva libre, viva en el Espíritu. Ame a Dios y ame a su prójimo como a usted mismo. Así es, muy bien. Yamile Rojas dice, las iglesias son las que imponen las leyes y lo obligan a uno a seguirlas. Sí, hay leyes impuestas que incluso están basadas en la Biblia, pero mal interpretadas. Bueno, no voy a decir mucha cosa porque no quiero ofender a nadie, pero creo que como dijo Jason, todos los que estamos acá somos mayores de 18 años, tenemos conciencia. Incluso un joven de 15 con buen discernimiento se puede dar cuenta de qué está inventando una iglesia y qué cosas vienen de Dios y qué cosas vienen del hombre. Las que vienen del hombre podrían servir, pero no dejemos que se conviertan en una carga ni en una imposición. Podemos decir sí, podemos decir no, porque vienen del hombre. Las que vienen de Dios, aceptémoslas, vivámoslas, entendiendo que no somos perfectos y que no las vamos a guardar de manera perfecta, porque no somos perfectos, pero vamos creciendo. Y no seamos carga para los demás. No Oh, tenemos por qué ser carga para los demás. completamente. Juan Díaz, yo creo con todo respeto que las leyes más importantes para Dios es el amor a nuestro prójimo y todo lo demás son reglas en cada iglesia. Si queremos una buena salud para nuestro cuerpo, hay que ir con todos, hay que ir con los doctores de nutrición. Sí, es que si cumpliéramos esa regla, Pablo dice, se cumple toda la ley. Imagínate, Pablo lo dice clarito. El cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Es el amor. Impresionante. Romanos 13:8. Cuando despiertas tu conciencia, te das cuenta de todo lo que en realidad es malo para ti, en lo terrenal como en lo espiritual. Es verdad. Y vamos despertando en conciencia en la medida que tenemos esa relación con Cristo y ese vínculo con nuestro prójimo. Si quieres leer Jason. Ay, no. Te la puse dura a ti. Predicar una denominación y defender a Elena más que a Cristo. O sea, la iglesia como grupo debe ser el centro de las prédicas. Creo que es pecado. Sí, miren.
Yo no voy a entrar en... Hay algunos que creen que, aunque sí tengo evidencias ya de que la señora echó mucho cuento. No se ofenda a nadie, por favor. Escribe muchas cosas buenas y muchas cosas que no le comparto. Y ya son menos las que le comparto. Ya son mucho menos las que le comparto. Pero en sí el problema no es Elena. El problema es que endiosamos a Elena. Nosotros la endiosamos. Ese es el problema. Así digan que no, o digamos que no, Elena está por encima de Cristo. Me pasó a mí por cuestionar una cita. Miren ya dónde voy. Me sacaron. Por cuestionar. Ni siquiera dije esto es mentira. Estaba simplemente cuestionando. Elena se fue por encima. Y yo lo he dicho abiertamente, y contigo, y con mi papá, y con muchos, yo lo he comentado. Tú te metes con el padre en la iglesia, pueda que no pase nada. Te metes con el hijo, pues pueda que no pase nada. Te metes con el Espíritu Santo, pues, pero te metes con Elena o a cuestionarla y para afuera. Eso es pecado porque las cosas buenas sin Cristo se vuelven tóxicas. Pueda que la señora tenga razón en muchas cosas, pueda que sí. Y de hecho en algunas cosas le comparto. Pero Sí, hay libros hermosos de Elena de White. Yo la sigo leyendo y me encanta. Por ejemplo, Mente, Carácter y Personalidad es un muy buen libro. La Educación es muy buen libro. El Discurso Maestro de Jesucristo, si no lo han leído, léanlo. Yo la leo, pero no tengo que pensar, esto es palabra de Dios, ¿no? Esto es algo que Dios puso en el corazón de un ser humano que de una u otra manera tenía cosas buenas y cosas malas, pero no tenemos que endiosar a la persona. Yo no digo que todos los adventistas lo hacen, porque muchos no lo hacen, pero otros sí, la endiosan. Está mal. Pero tenía cosas buenas y cosas malas. no, Y empezó y a ella leerlo. misma lo escribió en, creo que fue en Testimonios, dice, recomiendo al lector la palabra de Dios. Sí. Nada está por encima, hasta Y ella antes de misma. morir, en el último congreso que estuvo, levantó la Biblia y dijo, les recomiendo este libro. O sea, ella misma decía, insistía, lean la Biblia. En fin. Entonces, Uh-huh. el recelo de ese punto es que la misma denominación se encargó de endiosarla, porque nadie la puede tocar, ni nadie puede cuestionar. De allí yo, hace mucho tiempo yo digo eso, de Cristo es la única verdad. De ahí para abajo todos tenemos luces y sombras, y en base a eso vivimos. Total. Y eso incluye incluso a Santiago, a Pedro, a Juan, a Pablo, que fueron privilegiados de escribir cosas que quedaron en el canon bíblico. Ellos también tenían Y luces y Pablo también tenían con todo sombras. y que me gusta Pablo, tiene sus Sí, cosas tiene que sus yo digo, cosas. esto no va por ahí, pero bueno. Sí, sí, sí. Tenemos ese derecho, desde que no pasemos por encima del prójimo, ni manipulemos, ni dañemos. Dice José Dugarte, según el hermano, la palabra ley en el libro de Juan es otra ley. ¿Acaso en la Torá no hay mandamientos para amar al prójimo? Sí, hay bastantes. Amar no, ahí es para mandamientos para no agredirlo, No, sí pero hay. no, Por ejemplo, Levítico 19, 18 dice, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, bueno, pero sí, sí, amarás sí, a tu prójimo como a ti mismo. Sí sí, hay, sí. pero no hay el No mandamiento es, que sí está en el Nuevo Testamento. el énfasis central no Ámenlos es, como yo los he amado. Ese no está, porque nadie había muerto por toda la humanidad en el Antiguo Testamento. En el Nuevo sí hay alguien que muere por toda la humanidad. Y eso hace que la ley de Cristo sea superior a la ley del Antiguo Pacto. ¿En qué sentido? Que es el cumplimiento superior de lo que esa ley señalaba. Aunque no lo quieran aceptar, esa es la gran verdad. Pero respetamos a José Ugarte en lo que creen. ¿Existe diferencia entre la palabra iniquidad y la palabra pecado? Ilumínenos, ilumínenos, hermano José Ugarte, para entender su pregunta. pues para mí es lo mismo, ¿no? Una deriva de la otra. Podría hacerse un estudio teológico y decir que hay diferencia, pero están conectadas. Dejémonos conducir dócilmente por el dueño de los caminos, Cristo Jesús. Amén. Bonito, bonita frase, poética.
Dice Yamile, hermano, si la iglesia te sacó, te hizo un favor. A veces creo que sí. Pero a Saludos, veces creo Yamile. que no. Juan Díaz, con los mormones es José Smith, con los católicos la Virgen, con los testigos es Nelson. Están por encima de Cristo. Ellos van a decir que no, pero algunos sí los ponen por encima de Cristo. No todos, hay que reconocer también. Sí, No. o sea, no podemos generalizar en la sinceridad de las personas, pero cada denominación tiene su profeta, sí, llamémoslo su profeta, y normalmente tienden a ser más importante al profeta que al mismo Dios al que debería ser el centro de todo. Eso sí no es mentira. Tu madre se declara admiradora del presidente de México. De AMLO. Hay un post de él donde llama a amar al prójimo y ver por la necesidad de las ciudades y los pobres. Si él lo hace, ¿por qué las iglesias no lo hacen? Algunas sí lo hacen, ¿no? Algunas iglesias sí lo hacen. Hay otras que no. Pero bueno, buena reflexión. Gracias. Hemos llegado al final. Ya va 1:15. Se va el tiempo volando, querido Jason. Pero muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones. No tenemos la última palabra. La iglesia adventista no es una mala iglesia, es una muy buena iglesia. Yo no creo que sea mala. Pero sí hay personas dentro que a veces toman el mensaje que tienen para creerse más que los demás y sentir que los que se salieron son menos que ellos o son malas personas, y no lo somos. Ni los que se quedan son malos, ni los que nos salimos somos malos. Y digo esto porque algunos llegan a escuchar el video y van a decir, ahí están hablando de la iglesia. Y en realidad no estamos hablando de la iglesia. Porque las mencionamos a todas, o sea. Correcto. Y de nuestra experiencia. Y eso no quiere decir que querramos que haya gente que se salga. Yo de hecho a Jason le dije, si te puedes quedar, quédate, no te salgas. Él me dijo, no, es que yo me quería quedar, pero me sacaron. Yo, bueno, mano, entonces no se puede quedar. Pero eso no quiere decir que Jason va a ir a la iglesia. Sálganse de ahí. No lo has hecho ni lo vas a hacer. ¿Cierto que no? Nunca. No es necesario. Lo importante es levantar a Cristo, y Cristo se encarga de guiar a las personas dócilmente, como lo dijo la hermana Damaris Guerra, por los caminos que son. Está bien, así será. Y como lo dije al comienzo, o sea, cada quien busca de acuerdo a su conciencia dónde ser aceptado, y está bien, o sea, eso no por cambiarme de esta otra, entonces me fui de la iglesia verdadera a la peca, no, cada quien en su conciencia, y hay que hacerlo y hay que buscarlo, donde tú te sientas bien y tienes toda la libertad tienes toda la libertad de en tu conciencia de moverte donde tú te sientas bien y donde tú sentiste el llamado de Dios y donde tú sientas que puedes desarrollarte como persona y desarrollar un buen cristianismo. Si tu iglesia, en X iglesia, para no poner nombres, si en X iglesia sientes que no puedes amar y en la iglesia Y sientes que sí puedes amar y desarrollar eso, hazlo, es que no hay problema, no hay restricciones. Al contrario, es que seguir, y hay que amar hasta donde se pueda. Cierto. Muchas gracias, familia, por quedarse hasta el final. Denle me gusta al video, compártanlo con otras personas, dejen sus comentarios en la caja de comentarios. Fuerte abrazo, levantemos a Cristo, miremos a Cristo, caminemos con Cristo. Bendiciones para todos.